Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. En esta ocasión hablaremos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que han salido a protestar contra las deportaciones impulsadas por Donald Trump. Muchos de ellos dejaron México porque no les gustaba la vida en su país, pero a la hora de votar desde el extranjero respaldan a Morena, el partido que gobierna México. ¿Contradicción o estrategia? Mientras la retórica antimigrante se intensifica en un año electoral, miles de familias enfrentan la incertidumbre y el miedo a ser separadas. ¿Qué impacto tienen estas deportaciones en la economía y la sociedad estadounidense? ¿Es esta una política efectiva o simplemente populismo electoral? Además, analizamos las historias, las cifras y las consecuencias de este fenómeno, porque en tiempos de Orwell, la realidad siempre supera a la ficción. Bueno, creo que ha sido un fenómeno que hemos visto en las redes y en los noticieros, que hay muchas personas que en Estados Unidos están protestando en contra de las políticas migratorias de Trump. Lo curioso es que muchas de estas personas claramente son de origen latinoamericano, salen con banderas mexicanas, queman banderas de Estados Unidos, protestan y algo que hemos discutido en redes, Arturo ha sido bastante puntual con este tema, es, a ver, qué curioso que sean personas que viven en Estados Unidos, pueden ser ilegales o no, o sea, documentados o indocumentados, a lo mejor también son residentes, pero votan por Morena en las elecciones desde Estados Unidos, defienden la izquierda, pero quieren quedarse en Estados Unidos, en el país del pleno mercado, y bueno, pues como que no suena muy coherente una cosa con la otra. Le hemos tratado de decir a estas personas los pochairos, o sea, los pochos que son chairos. Y yo creo que podrías dar un poquito más de contexto al respecto, Arturo. Mira, ah, recientemente, como sabemos, con el ascenso de Trump al poder, porque una cosa fue cuando ganó las elecciones, otra cosa fue ya cuando llegó al poder y comenzó ahora sí, a deportar y a hacer redadas con el ICE. Muchos mexicanos en estadounidenses se indignaron, o pochos directamente, es decir, mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, ahí se quedaron, ¿no? Se indignaron por estas redadas. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Pues salir a protestar, a quemar la bandera de Estados Unidos. Ojo, están quemando la bandera del país que los acogió. Aunque podemos hablar de que unos son ilegales y seguramente otros tienen residencia, pero finalmente es el país que los acogió. Y tal vez no necesariamente votan por Morena, la mayoría sí lo hace, están los resultados electorales, la mayoría votó por Morena. Sin embargo, pues también estamos hablando de que la mayoría es indiferente a lo que pasa en México, ¿no? Y tienen el derecho al voto, entonces también podemos hablar de una especie de omisión dentro de lo que pasa en México. Cuando tú omites o guardas silencio ante una injusticia, lo que sucede es que estás apoyando dicha injusticia, ¿no? En este momento México viene una dictadura. Y bueno, están comenzando a hacer estas redadas y es divertido ver cómo se cumple este meme de que están protestando y dicen, viva México, cabrones, y fuck Estados Unidos, y los detienen y los mandan para acá y casi casi dicen, no, por favor, no me manden al país por el cual me siento orgulloso y estoy protestando a favor. A mí se me hace un fenómeno que muestra una terrible ingratitud de los mexicanos respecto a las tierras donde los están acogiendo, porque finalmente, si tú vas a emigrar a un país, ese país que te recibe no se tiene que adaptar a tu cultura, tú te tienes que adaptar a la cultura de ese país y respetar a las personas y leyes en los que elegiste permanecer, ¿no? Porque a partir de que estás en Estados Unidos, aceptas cumplir con las leyes de allá. Irónicamente, los mexicanos son mucho mejores cumpliendo las leyes en Estados Unidos que cumpliéndolas en México. Bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de inmigrantes, ¿verdad? Los que son legales y que han hecho todo lo que han
tenido que hacer para estar en Estados Unidos y trabajar y tener una vida normal. Y los que no, que hay mucha de esta gente que ha estado en Estados Unidos por muchísimos años o por solamente unos cuantos meses sin regularizar su situación, son ilegales y no sé si estas personas necesariamente puedan salir a protestar. Yo creo que una persona que es ilegal en Estados Unidos no saldría a protestar porque se pondría, y más en este momento, a merced de que la deporten, a merced de que la arresten y la deporten, ¿no? Entonces dudo mucho que esos videos en donde nosotros vimos gente protestando con las banderas mexicanas y que quemaron la bandera norteamericana, que estuvo muy mal y yo lo repruebo totalmente, sean inmigrantes ilegales, lo dudaría mucho. Ahora, yo creo que quienes están haciendo esta protesta, como dices Arturo, son inmigrantes legales que pueden hacer esto en público, aunque tienen una libertad de expresión, ¿verdad? Y tienen derecho a protestar. Yo estaría de acuerdo con que es una ingratitud, pero por definición están defendiendo pues lo que los mexicanos no hacen. O sea, ok, los ilegales y los legales supuestamente respetan la ley, pero por definición, si tú estás siendo deportado porque no tienes documentos, es porque estás violando la ley, porque no la estás cumpliendo. Y yo creo que aquí es una doble moral. Por un lado, quieres o supuestamente estás pidiendo que en tu país se respete primero los pobres, se ayuden a los pobres, etcétera, y el pueblo bueno y la justicia y todo esto. Pero cuando estás en otro país, realmente ya no estás tan afectado por eso y entonces puedes adoptar un discurso totalmente incongruente, ¿no? En donde justificas la ilegalidad de las personas que han inmigrado a Estados Unidos. Entonces, no podría estar más de acuerdo con eso, aunque creo que tienen derecho a manifestarse. A ver, yo veo aquí distintas cosas. Todo el mundo tiene, decía por ahí un sacerdote jesuita, que todo el mundo tiene derecho a expresarse, que en la Constitución está el derecho a expresarse libremente, pero que no existe el derecho a que las pendejadas que uno dice estén correctas. A mí me parece que ese es el problema de estas personas y de esta incongruencia. No les gustan las políticas de Trump, están protestando en contra de ellas, no quieren salir deportados. Tienen algo que yo le voy a llamar justnaturalismo convenenciero. O sea, ellos creen que más allá de la ley, tienen un derecho natural, divino, no sé de qué tipo, diría Arturo, de justicia social, de ir a meterse al país de otro y que los admitan ahí o que los toleren ahí. Y yo me pregunto cuántos de nosotros aceptaríamos eso. ¿Cuántos aceptaríamos de que alguien se fuera a vivir a nuestra azotea, a nuestro patio, o que se quedara de ocupa en nuestra sala? Eh, y alguien puede decir, es que es injusto, tú tienes una casa muy grande y yo no tengo. Por eso tendrías que tenerme aquí, que ese es el argumento de las inmigraciones. Ya estoy hablando de las ilegales, de las que no son admitidas por el Estado receptor, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una inconsistencia. Y creo que yo resaltaría lo que dice Arturo. A ver, qué padre es ser zurdo, ir a votar por Morena, estar a favor de políticas estatistas, cuando vives en un país con pleno mercado, donde no existe ninguna de esas cosas, donde hay Estado de Derecho, donde Morena simplemente no podría existir. Y que bueno, te da frío que en un momento dado te regresen a ese lugar donde gobierna por el que votaste. Qué poca madre, no tengo otra forma de decirlo. Pues sí, yo creo que sí. Hace poco me estaba, como casi no me gusta discutir con zurdos de mierda en Twitter, Oh. un zurdillo por ahí me está diciendo, pues es que migrar es un derecho humano, ¿no? O sea, los inmigrantes. Y así de, ok, hay que interpretar bien las palabras.
Migrar es salirte de tu país. O sea, una persona debe tener el derecho de, si quiere, poder salir del país en el cual nació. Pero eso no significa que los países estén obligados a recibirte, ¿no? Que si tú no tienes dónde irte, oye, pues que me recibe Estados Unidos, ¿no? Hay una cantidad de N países que reciben inmigrantes mexicanos sin ningún problema, pero va a ser como el tema de los chairos que quieren vivir en la Condesa pagando 3,000 pesos al mes de renta. Pues, ¿qué pasa? Pues no todos los países que tú quieres admiten mexicanos, por desgracia, ¿no? O sea, hay lugares más feos, perdón Latinoamérica, perdón África subsahariana, que aceptan perfectamente inmigrantes mexicanos, pero pues le hacemos el feo. ¿Por qué? Porque no cumplen nuestras expectativas, por decirlo así. Que ojo, pues ahora sí que con el tema de la violencia en México, digamos que muchos países perfectamente mejoran, ¿no? En calidad de vida en ese sentido. Lo otro, el derecho a la protesta. Una cosa es tener el derecho a manifestar tus ideas y otra cosa es interrumpir las actividades de otros manifestando tus ideas. Acá en México estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a esta marchititis o marchitis, que es que cada rato salen protestas, a cada rato congelan el tráfico, a cada rato evitan que personas lleguen a sus lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque cierto número de personas que usualmente en las protestas en México son manipuladas por intereses meramente políticos y muchos, incluso de las personas que participan, son acarreados y pagados. Bueno, en Estados Unidos no es tan común esto. No es tan común que la gente salga a manifestarse todas las semanas e interrumpir pacíficamente la vida de otras personas. De hecho, en general en Estados Unidos la gente suele ser un poquito más pasiva en ese sentido. No sé si se acuerdan, hace poco incluso salió un video de un americano en un restaurante en Sinaloa tapándose los oídos porque había una banda haciendo muchísimo ruido en la playa. Yo creo que así somos en Latinoamérica. Nos gusta hacer ruido y pensamos que el que no nos permitan hacer ese ruido es truncar nuestra libertad de expresión. ¿Ok? Yo creo que ya los mexicanos, sean inmigrantes legales o ilegales, que están haciendo estas protestas y que están causando molestia, para mí ya están rebasando cierta línea de la tolerancia. Ya están incomodando a la gente que se supone son sus nuevos vecinos. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, no habíamos visto estas manifestaciones al principio de las redadas que se han dado. Ha habido muchos reportes de gente que ha sido deportada de manera injusta, porque hay se le dice en inglés racial profiling, o hay una identificación a través de el aspecto físico del fenotipo para poder saber, pues, quién es ilegal y quién no. Entonces, tengo entendido y ha habido varios reportes que yo he leído en la prensa de gente que ha sido arrestada por ICE, que son ciudadanos o son em, residentes permanentes o son gente con permiso de trabajo. Hay casos muy específicos, de hecho acabo de ver uno en CNN de un señor ilegal, pero que bueno, que de alguna u otra manera pudo montar un restaurante desde hace 20 años, es una persona de bien, tiene hijos y es productivo. Lo único que no tiene los documentos adecuados. Yo he escuchado en varias ocasiones decir a Donald Trump que las personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos van a tener una especie de gracia, pero que son personas que han producido, que son personas buenas, que son personas que no han sido criminales o no han llevado a cabo violaciones a la ley de forma violenta. Sin embargo, vemos que ya en la práctica no se ha respetado esto al 100%. Entonces, no sé si estas protestas estén a favor de estos casos en específico. Lo que sí es cierto es
que como ciudadano norteamericano, ciudadano o persona que tiene de manera legal su estancia en Estados Unidos, yo creo que todas las personas tendrían derecho a manifestar su desacuerdo si existen abusos en este sentido. Sin embargo, yo creo que también es importante retomar que, bueno, si estas personas no son personas que están protestando por estos casos en específico, sino en general, entonces yo considero que sí debe haber un problema y que sí debe puntualizarse que la ley pues debe cumplirse al país a donde vas. El problema es que también hay otros factores en Estados Unidos. Oscar estaba poniendo el ejemplo de una persona que llegara a tu casa, a la sala y ocupara tu casa. O ya digamos, no eso, pero un paracaidista, digamos, ¿no? Tienes como suele suceder, tienes un terreno, tienes una casa, la cual no habitas muy seguido, alguien se mete y ya después no los puede sacar porque tienen el derecho humano a la vivienda, porque tienen el derecho humano a vivir en algún lugar, aunque sea tu casa, ¿no? El problema es cuando tu esposa o tu hijo o tu mamá recibe a esta persona porque necesita que esa persona le limpie la casa y sabe que le va a cobrar 5 centavos por lo que haga. Entonces, por eso invita a esta persona a que se quede, porque sabe que es una persona que va a realizar este trabajo. Entonces, es inevitable tomar en cuenta que hay un gran sector de la sociedad norteamericana que emplea mano de obra ilegal porque es infinitamente más barata que la mano de obra legal. Entonces, eso no se puede evitar comentar, aunque ciertamente hay una doble moral de muchas de estas personas que votan o están a favor de políticas de justicia social, pero que quieren vivir en lugares en donde se respete la ley y en donde sus derechos sean tomados en cuenta. Entonces, creo que sí es incongruente, ¿no? Ahora yo diría que en el ejemplo que yo di, utilizando lo que mencionas, sería como si alguien dentro de tu casa le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Lávame los trastes y a que te permito que vivas en la sala. El problema es que él no es dueño de la sala y los demás le dicen, oye, ¿qué te pasa? O sea, creo que el problema de fondo y quiero retomar lo que dice Arturo respecto al derecho humano a migrar, es que depende cómo lo vea uno. Sí, la gente tiene derecho a mudar su residencia y a migrar. No tiene derecho a que lo acepten en cualquier país. Y quien interprete esto de esa manera, pues solo que sean algunos de los loquitos de Naciones Unidas, que son de los más zurdos que existen en el planeta. Aquí más bien yo me pregunto cuánto nos hubiera ganado la contención. Si México hubiera dicho, ¿sabes qué? Por ningún motivo vamos a migrar. 5 años. Al sexto ya estaría en Estados Unidos reclamando, llorando que necesita mano de obra. O sea, nosotros hemos permitido esta lógica que Trump ha señalado con todas sus letras de, es que ellos nos necesitan, nosotros no necesitamos a ellos. Sí, pero no. Insisto, hay una película de Arau que se llama Un día sin mexicanos. Y yo me pregunto, verdaderamente, si el gobierno de Sheinbaum sirviera para algo y verdaderamente hubiera cero porosidad en la frontera durante el siguiente año, yo quiero saber cómo reaccionarían los productores del agro, las personas que necesitan servicio en su casa. Es que hay un montón de mano de obras, de cosas que solo hacen los latinos en Estados Unidos. Y faltarían, y son cosas que no les van a hacer los indios, los de Indus, no les van a hacer de otros lados, y van a necesitar a la gente de Latinoamérica. Pero no nos hemos preocupado por hacerles evidente la necesidad que ellos tienen. Porque nos es más cómodo, y eso es parte también del problema de los ponchairos, que dicen es el escenario perfecto. Miren, yo tengo una frontera porosa, que se vaya la gente de México, yo ya no me tengo que preocupar por darle seguridad, salud, ni ninguna de esas cosas, porque ya se fueron al otro lado. Pero no solo eso, sino aparte me mandan dinero. Por eso el gobierno mexicano ha sido estúpidamente irresponsable con el tema migratorio.
Les gana por ambos lados. Y por eso también Estados Unidos está tan enojado, creo yo. Arturo. A ver, yo sí que hace una diferencia. Yo creo que México y Estados Unidos son países que se complementan y se necesitan mutuamente, pero sí creo también que nosotros necesitamos más de ellos que ellos de nosotros. Ahora, cuando dices trabajos que solo hacen los mexicanos o latinos, los mexicanos o latinos que están allá, ¿no? Una cosa es los mexicanos que subsisten allá o existen con bajos salarios que irónicamente son más altos que los salarios que hay aquí. Y otra cosa es los mexicanos que estamos acá trabajando acá. Yo creo que hay una diferenciación porque, y es interesante porque incluso Octavio Paz en El laberinto de la soledad habla mucho de esto, de la falta de identidad de los chicanos. ¿Por qué? Porque se fueron como exiliados de México y viven en Estados Unidos, pero tampoco son completamente americanos, no tienen esta, ¿cómo es? Ser vivaz como ellos son, confían en otras personas como ellos confían. Yo sí, en parte siento un poco de pena por ellos, por la situación tan delicada en la que se encuentran, con esta falta de identidad, tanto de no son de allá como ya no son de acá, aparte de que pues ya hay generaciones, ¿no? De mexicanos que nacieron allá en Estados Unidos o de personas de ascendencia mexicana. Lo que sí es que, bueno, muchos de estos llegaron en Estados Unidos en los 90. Producto de, ahí no quiero sonar chairo, no quiero sonar como un zurdo de mierda, pero producto de las crisis económicas que sucedieron al final del Salinato y al principio del gobierno de Cedillo. Se vieron, muchos dicen, obligados a migrar para buscar mejores oportunidades. Eso es cierto, pero también es cierto es que muchas de estas personas, irónicamente, cuando están allá, votan o apoyan gobiernos desde tanto de allá como de acá con una tendencia socialista, es decir, gobiernos como los que acá nos están dando en la madre y nos dieron en la madre en los 70, 80, ellos apoyan. Y fueron a un país donde no existen los mismos derechos laborales que en México, donde no hay una izquierda tan fuerte como la que hay en México, pero sí, de alguna forma, condenan lo que pasó en México, ¿no? Allá en Estados Unidos casi no podemos hablar de empresas públicas en el sentido paraestatal, que le pertenezcan al gobierno. Pero sin embargo, ellos se quedan con esta idea romántica de que las empresas nacionales son las empresas que le pertenecen al gobierno. Y creo que su poder económico, de alguna forma, también afecta acá, porque muchas veces la opinión de la gente, por desgracia, vale en función de qué tanto dinero aporta. Y en Estados Unidos, los latinos son mucho más productivos, los mexicanos son más productivos en Estados Unidos que en México. Entonces tienen más ingresos y su opinión es bastante importante. Sí, ciertamente la opinión de los mexicanos que viven allá y sobre todo las remesas que mandan, pues es muy importante. Pues tú has Y yo, visto noticieros, ¿no? Hay una cantidad de noticieros y de programas de televisión que es dedicada exclusivamente a inmigrantes. por supuesto, porque Estados Unidos, al igual que Canadá, pero yo creo que Canadá probablemente es un poco más multicultural, aunque es más joven, mucho más joven y es un fenómeno migratorio un poquito diferente al de Estados Unidos. Pero yo creo que definitivamente sí es cierto que cuando una persona emigra a otro país, existe una especie de desapego de tu país porque empiezas a vivir en otro país, es otra cultura, aunque no sea necesariamente una cultura norteamericana, 100% desde el punto de vista tradicional, es decir, donde hay gente blanca, donde solamente se habla inglés, porque el hecho de vivir en un país multicultural ya hace al país diferente de tu país de origen. México no es un país multicultural, es un país bastante, eh, eh, pues lleno o cargado de una cultura y de una raza mixta, digamos. La mayoría de los mexicanos somos una combinación de europeo e indígena.
No, no digas eso porque te van a saltar los zurdos a decir que todos somos hijos de los aztecas. No, yo no, ni lo mande Dios, yo no soy hija de ningún azteca. Mis ancestros eran tzotziles de Chiapas y españoles y negros, pero yo no tengo ancestros aztecas. Entonces, definitivamente yo creo que sí es importante tomar en cuenta que cuando tú tienes una cierta mentalidad y tú quieres estar viviendo en un país en donde haya justicia social, en donde tengas un trabajo asegurado, en donde puedas ir al hospital y puedas tener un tratamiento médico razonablemente rápido, ¿verdad? En donde no tengas miedo de salir a las calles y que sin embargo tú votes por un régimen que no ha solucionado esos problemas y que al contrario ha seguido ahondando más esos problemas en tu propio país. Y esto es muy notable, es muy notable inclusive para los americanos y sobre todo para aquellos que están a favor de la agenda America First. En este momento se me ocurre la imagen de Ann Coulter, que no tendrá algunos meses que la vi en un debate en donde muy airadamente decía, bueno, todas estas personas venezolanas que quieren refugio y que quieren estar aquí se vienen para acá después de votar por regímenes como los de Chávez, porque quienes pusieron en el poder a Chávez y después a Maduro, pues los venezolanos, ¿verdad? Ahora ya no se pueden deshacer de ellos, es demasiado tarde, pero en su momento la mayoría de los venezolanos estaban de acuerdo y respaldaron los gobiernos de Chávez y en su momento de Maduro. Entonces, luego después pues se van de sus países y quieren vivir de otra forma en Estados Unidos o en Canadá, en este caso. Aquí también he conocido estos casos. Y esta es la razón por la cual muchos migrantes, como yo, como lo he comentado con Oscar, no estamos de acuerdo con que más migrantes vengan, sino una debida revisión específica de los valores de estas personas que quieren entrar a nuestros o a Canadá o a Estados Unidos, en donde ya habemos inmigrantes que tenemos mucho tiempo de estar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sufrido una conversión, hemos sufrido una adaptación a este sistema. Hemos cambiado nuestra cultura para adaptarnos a este sistema, empezando por el idioma. Aquí los idiomas oficiales es el francés y el inglés. Y si Guácala quieres, el francés. y si quieres sobrevivir en esta zona de Canadá, necesitas saber los dos idiomas para poderte comunicar. Hay mucha gente quebecoa que no habla inglés. Entonces, yo creo que Mamoncitos. Mamón, sí. Bueno, pues eso es también la misma pregunta le daría yo al presidente Trump cuando dice que quiere que Canadá sea el estado número 51. Yo me pregunto si él sabe que existe una región de Canadá que se llama Quebec, en donde hay francófonos y no creo que le encante tenerlos de ciudadanos, ¿verdad? Porque, bueno, cada quien Tiene bueno, entonces, lo que sí considero es que debe haber matices. O sea, estoy de acuerdo con que el gobierno rechace y además deporte a las personas que violan la ley, desde luego. Lo único que sí me parece es que cuando hay casos injustificados o que no son necesarios, sino que una vez más están utilizados para manipular al público a través de los medios de comunicación, como las redadas que se están haciendo, no sé hasta qué punto esto realmente soluciona el problema y sea efectivo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esta personalidad de la televisión, el famosísimo doctor Phil. El Dr. Phil es una persona muy famosa en los medios, era parte de la red de programas de Oprah Winfrey y después él se independizó y se hizo muy famoso. Es una persona muy famosa en Estados Unidos, rara la persona que no sabe quién es el Dr. Phil. Bueno, pues ahora el Dr. Phil anda grabando con el zar de la frontera a las personas que ponen en esposas y les empieza a preguntar con una cámara enfrente quiénes son, si tienen estatus migratorio, cuál es su estatus migratorio, qué estaban haciendo, como si fuera una autoridad. Eso es tremendo, es en contra del Estado de Derecho y de cualquier derecho, porque no sabemos si las personas que están deteniendo son o no son
si tienen documentos o no tienen documentos. Lo que hace ICE únicamente es arrestar a las personas. Entonces, yo creo que si yo fuera mexicana y estuviera bien, yo soy mexicana, pero si viviera en Estados Unidos y estuviera viendo esto, tal vez sí saldría a protestar para que estos casos no se den de esta manera, sino que sean procesados de la manera correcta. Bien, por no alargar más este segmento, yo diría, me acuerdo del chiste de los cangrejos mexicanos y los cangrejos canadienses. Creo que todos lo conocemos, ¿no? De que hay dos barriles de cangrejos y uno está tapado y el otro está destapado. Y entonces le dice, oye, ¿por qué está tapado este? Está lleno de cangrejos canadienses. ¿Cómo está eso? Y levanta la tapa y se ve que un cangrejo se sube en otro cangrejo y el otro hace ayuda y que van haciendo una fila para salirse. Entonces dice, tengo que tenerlo tapado porque si no se salen, que todos los cangrejos ayuden entre sí. Y la de los cangrejos mexicanos, pues se la dejo destapada y cuando empieza a subir uno, los demás lo jalan hacia abajo. Eh, Voy a decir algo que no va a ser muy popular, pero sí creo que un poquito lo que sucede con los inmigrantes latinos en América del Norte se parece a lo que pasa con los inmigrantes chilangos en la Ciudad de México. Y esta famosa frase, como la canción del Milusos, de ya no vengas para acá. Eh, los que ya por fin lograron asimilarse, son residentes, son ciudadanos, y no les niego su esfuerzo, dicen, híjole, ya vamos cerrando la puerta. Hay una parte en la cual yo entiendo por qué. Porque no necesariamente las personas que están llegando hacen el mismo tipo de esfuerzo de asimilación que ellos han hecho, en algunos casos. Y en otra, porque incluso aquellos que ya están asimilados, que ya son ciudadanos o ya son residentes, de todos modos siguen recibiendo discriminación por su fenotipo. Y entonces, pues cuando tú tienes un paisano que no tiene papeles, que hace cosas que no debe, pues termina desprestigiándote a ti, que hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Qué tan solidario se me hace? Esa ya es materia de otra discusión. Pero volviendo al tema principal de este segmento, yo no puedo justificar a la gente que vota por Morena y después se muere de terror porque la van a deportar a vivir al país de Morena, que creo que ese es el problema principal. Qué chido es ser zurdo desde lejos, o sea, y voy a mencionar un par de hijos de la chingada, y los menciono con este nombre para que esté presente y bueno, se encabronen en redes, como son Gael García Bernal y Diego Luna, par de hijos de su puta madre, no hay otra forma de cómo llamarlos, que es Que chinguen a su madre, a ver, que se escuche bien, que chingue a su madre, Gael que García y Diego Luna. par de mierdas que se la pasan de chairos y apoyaron a López Obrador, pero se la pasan filmando en estudios de Estados Unidos, teniendo producciones. Este cabrón de Diego es hasta Andor en Disney, en Star Wars. Y bueno, pues sí que padre es el chairo. Es el equivalente pedorro del socialismo que había francés. Por eso me parece que, bueno, también ellos son un tipo de pochairos de mierda. Pues es un morenismo conveniente, ¿no? Digamos, es un morenismo, o un compromiso con la justicia social, pero muy conveniente, muy fácil de llevar, ¿no? Chido es tener compromiso con la justicia social cuando tú no la pagas y vives en el privilegio. ¿Cuánto se gastará en una comida el cabrón de Diego Luna? Bueno, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que no creo que lo traten muy mal cuando lo entrevista Jimmy Fallon o Stephen Colbert o alguno de estos personajes, o cuando va a la entrega de los premios Oscar, por ejemplo, ¿no? Pero sí te Creo has que lo dado, traten muy mal. ¿no? Pero te has dado cuenta que a Diego Luna lo tratan mejor que a Gael porque es menos oscuro de piel. Bueno, también, perdona, este no es el tema, pero quiero decirte que Diego Luna tiene un inglés mucho más entendible y es mucho más fácil entenderse y llevarse con él que con Gael García. Entonces, a lo mejor hay una barrera en el idioma, ¿eh? Ahí. Nos van a odiar mucho porque Gael es de Guadalajara, pero bueno.
Pues yo no. Perdón, Gael, pero necesitas mejorar tu inglés. Mejora tu inglés, Gael, como lo hace Diego Luna. Interlingua. Ok. ¿Algo más que decir, señores y señorita? Por mi parte, todo. Pasemos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema.